¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del vídeo podcast del Parque Científico de Alicante. Y hoy nos acompaña Celia Cabello, ingeniera de IA en Cloud Levante. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Encantada, muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar un poco nuestro trabajo y mi día a día, ¿no?, en Cloud Levante. Y vamos allá, y vamos allá. Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. Cuéntanos qué es Cloud Levante y cuál es vuestra misión en el ámbito tecnológico. Bueno, nosotros somos una consultoría de tecnología, nuestros pilares fundamentales todos, empezando por el cloud, por la nube. Nos desarrollamos en ciberseguridad, en inteligencia artificial y en inteligencia de datos. Sobre todo nos centramos en, aparte de diseñar e implementar soluciones, dar un soporte complejo y personalizado a cada cliente y evaluar todo el rato, reevaluar nuestras implementaciones, viendo que todo esté siempre optimizado, ¿no? Se habla mucho de la democratización de la IA y es algo que vosotros pues podéis decir que aplicáis a diario en vuestro trabajo. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de la inteligencia artificial en los proyectos que tenéis actualmente en marcha? Bueno, nosotros hablamos sobre todo de automatización de procesos y utilizamos la inteligencia artificial en nuestros proyectos para darles a los clientes una visión más grande de sus datos, ¿no? Un análisis más complejo de los datos, para que sus soluciones no sean solo reactivas a sus datos y al mercado, sino que puedan ser también proactivas y tomarlas en función a sus propios patrones. Se habla mucho últimamente, desde que la IA irrumpió en nuestras vidas, de cuáles son los sectores o la industria donde más va a transformar la IA. Desde tu punto de vista, ¿cuáles van a ser esos sectores donde más se va a notar esa irrupción de la IA que nos ha llegado a todos como un tsunami? Bueno, está claro que toda esta ola va a afectar en absolutamente todos los campos y todas las industrias, pero donde quizá vayamos a ver un aumento significativo del uso y que afecte mucho, ¿no?, a estos campos, sean la logística, la salud y todo lo relacionado con tecnologías. Cualquier tecnología va a sufrir un boom muy grande por parte de la inteligencia artificial. Si estamos en 2, vamos a ir de 2 a 10 directamente, ¿no? No vamos a sufrir esa pequeña escalonada. Va a ser un boost directo hacia el futuro. Qué bien. Y la IA nace enseñada, en este caso sí, nace muy enseñada, pero también es verdad que hay que seguir enseñándola, hay que seguir educándola, hay que seguir nutriéndola y por tanto imagino que llegados a este punto los datos son cruciales, ¿no? Son muy importantes los datos, es el paso inicial. Sin datos no tenemos inteligencia artificial de ningún tipo. De hecho, sin datos las empresas no tienen prácticamente nada ahora. Y para garantizar la calidad de estos datos es muy importante tener en cuenta que el dato es algo subjetivo, ¿no? El dato no tiene una calidad, no podemos determinar un patrón de calidad. Hay que personalizar mucho en la empresa, en qué vamos a hacer con esos datos y aparte de aplicar técnicas de limpieza, de normativización, etcétera, hay que tener muy en cuenta para qué queremos esos datos, evitando introducir sesgos y que el modelo vaya bien, ¿no? Cualquier tipo de modelo necesita datos que sean acordes a la tarea a realizar para que funcione correctamente. ¿Y cómo se hace eso, Celia? ¿Cómo consigue una empresa que los datos que acumula la IA sobre esa empresa sean datos de calidad? Pues es muy importante tener en el equipo o como empresas externas alguien que nos lleve muy bien el gobierno del dato, ¿no? Que nuestro dato no sea simplemente recopilar por recopilar, que sepamos para qué, cuándo y dónde queremos que esos datos estén y funcionen, ¿no? Sea una persona encargada de generar una estructura del dato en nuestra empresa y que nosotros tomemos decisiones en ese dato, no solo en funcionar el dato, ¿no? Tenemos que tener en cuenta datos de calidad. Muchas veces las empresas se centran simplemente en almacenar por almacenar, sin tener en cuenta si de verdad lo que estamos almacenando nos va a servir a largo plazo, a corto plazo o simplemente ahora tiene sentido tomarlo o no.
Tenemos últimamente la sensación de que todos pensamos que la IA va a revolucionar nuestras empresas y realmente sabemos, yo creo que a estas alturas de la película ya todos tenemos clarísimo que va a ser beneficiosa para nuestras empresas, pero yo tengo la sensación de que no sabemos, quienes no nos dedicamos a esto profesionalmente, como es vuestro caso, que sí lo hacéis, no sabemos hasta qué punto puede mejorar nuestra empresa o podemos beneficiarnos de todo lo que nos aporta la IA. A mí me gustaría que tú nos dijeras hasta qué punto nos puede llevar la IA en una empresa. Pues la IA nos puede generar una revolución en nuestra empresa a todos los niveles, ¿no? Lo que solemos pensar más base es pues, reducción de costes, mejora de procesos, reducción de materias primas en el caso en el que las utilicemos, pero todo esto puede ir mucho más allá, ¿no? Puede llevarnos a replantearnos la perspectiva de negocio y plantear unas ideas que nos proporcionen una creatividad que de otra manera no hubiéramos obtenido de ninguna forma, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la gestión de personal y cómo el personal le saca el partido a la IA, que muchas veces nos proporciona una seguridad, un apoyo y nos ahorra un tiempo que podemos invertir en realizar mucho mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no implementar la IA solo a un nivel operativo, sino en toda la infraestructura de la empresa. Tiene que ser acorde para poder tener eficacia. Celia, otra de las cosas que tenemos la impresión a diario es que la IA es una revolución dentro de otra revolución diariamente. Es decir, esa revolución general que está provocando la IA y todos esos pequeños logros diarios prácticamente que se están produciendo dentro de la IA. ¿Cuáles son las últimas tendencias que han aparecido dentro de la IA y cuáles son las que tú consideras que son más prometedoras en este momento? Bueno, sí que es verdad, ¿no?, que a día de hoy tenemos unos cambios abruptos de un día a otro. Un día sale un modelo, al otro día sale el siguiente, ¿no? La IA existe hace muchísimos años, la IA generativa ha pegado el boom, ¿no? Y ahora todos nos creemos que a nivel general la IA es la IA generativa. Entonces, es cierto que este campo ha irrumpido de una forma increíble en todos los aspectos, cosa que a lo mejor otros campos de la IA no han conseguido antes, ¿no? Del machine learning más tradicional ha sido un poco más difícil de implementar y ahora esta tecnología nos ha permitido ver el potencial en general. Entonces, las tendencias actuales, centrándonos un poco en la IA generativa, que este año vamos a ver que van a ser inminentes y ya estamos viendo en la implementación, sobre todo son las tecnologías relacionadas con el multiagente, y para mí, una de las más importantes es la interpretabilidad de estos modelos. Muchas veces no sabemos cómo funcionan de base y por eso no los podemos aplicar a unos ámbitos más críticos, como puede ser salud, puede ser seguridad. Y todo esto nos va a permitir ir un paso más allá, centrarnos un poco en el razonamiento, cómo está siendo y por qué está siendo así, ¿no? Muy bien. Hablemos de Minte, por ejemplo. ¿Qué pasos se deben seguir? ¿Qué es Minte? Lo primero, cuéntanos. ¿Y qué pasos se deben seguir para implementar Minte en una empresa? Bueno, Minter es nuestro software de inteligencia artificial. Es un software que surge con la idea de aprovechar al máximo los datos de cada empresa a nivel personalizado, manteniendo siempre la seguridad. Minte es nuestra plataforma. A nivel implementación, lo que haríamos sería pues, ver cómo está la estructura de datos del cliente, ¿no? Importar todos estos datos a nuestra plataforma. Ojo, en importar me refiero a conectar, porque el dato es siempre propiedad del cliente, nunca propiedad nuestra, igual que en todo momento está securizado. Y luego pues, se le aplican, podemos aplicar una serie de modelos, siempre securizados también, no cedemos datos a nadie, y de esta manera permitimos que las empresas se comuniquen con sus datos en cualquier departamento, ya sea el departamento técnico, comunicaciones, marketing, algo más económico, ¿no? Cada persona se puede comunicar con los datos referentes con los que trabaja en su día a día y le puede permitir hacer tareas complejas como generar informes de evaluación, informes económicos, código basado en sus datos, en todos los campos, ¿no? Entonces, es un concepto que tenemos para que la irrupción de la IA sea
igual de importante en todos los departamentos y en todos los aspectos de una empresa, ¿no? Y nos permita tomar decisiones plenamente basadas en nuestros datos. Y luego esta información que obtenemos la podemos extraer de diferentes formas por APIs y todo este círculo de datos, ¿no?, queda cerrado. ¿Cómo hacéis esa sincronización? Bueno, pues la sincronización es súper sencilla. Actualmente hay un montón de ERPs, de CRMs, diferentes tipos de bases de datos y lo conectamos todo por API o por conectores preestablecidos, súper rápido y súper seguro. ¿Cómo manejáis la cuestión de la protección de datos? Por ejemplo, me imagino que ahora mismo quien nos está viendo dice, sí, pero claro, yo voy a compartir con Minte pues, todos los datos sensibles de mi empresa, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que ofrecéis para garantizar esa protección de datos? Bueno, este tema es esencial, ¿no? Ahora mismo nos preocupa mucho a todos, muchísimo. Y en primer lugar, como he dicho antes, los datos siempre pertenecen a la empresa. Nosotros no los alojamos ni nos hacemos cargo de los datos en ningún momento. No puede haber fuga de datos, simplemente las fuentes en las que ellos los tienen. Y luego todos estos modelos son autoalojados o están securizados. Por ejemplo, nosotros hacemos uso de OpenAI con Microsoft, que está totalmente adaptado a la ley de protección de datos, así que no hay ningún problema en cuanto a fuga de datos. ¿Cómo se pueden personalizar y automatizar tareas con Minte? Bueno, Minte a nivel plataforma, para que el usuario pueda automatizar y seguir las conversaciones o las tareas que habitualmente más utiliza, tenemos implementado el sistema de agentes, donde puedes crear un pipeline, automatizar, ¿no?, una serie una secuencia de tareas, permitiendo que cada agente haga lo que está establecido para hacer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero generar un informe conlleva muchos pasos. A lo mejor necesito un agente que lo audite, otro agente que genere el texto, otro agente que sea más experto en los cálculos, ¿no? Y todo eso dé lugar, pues, a una inteligencia artificial mucho más informada y con tareas mucho más separadas, no tan generalista. Esta es un poco la tendencia que hay hacia los modelos. Aparte, en Minte pues, tenemos bastantes formas de automatizar procesos y podemos por API conectar con mail, con aplicaciones como N8N, donde podemos generar una automatización de todos nuestros procesos mucho más clara. ¿Y cuál es ese rasgo que os diferencia de otras plataformas de vuestro sector? Bueno, sobre todo, aparte de nuestra preocupación por el dato, por la calidad del dato, ¿no?, es que nosotros tenemos una solución personalizada de lagos de datos y de otras estructuras de datos, donde nosotros nos podemos encargar. Muchas veces los clientes vienen totalmente perdidos en cuanto a sus datos y no saben ni siquiera cómo los tienen gestionados ni cómo los quieren tener, ¿no? Entonces nosotros, aparte de toda la inteligencia artificial que conlleva Minte, esas fuentes de datos las gestionamos de forma súper personalizada y súper mantenible. Y aparte de preocuparnos muchísimo por la privacidad, que en cosas de inteligencia artificial últimamente es algo que está fallando mucho, ¿no? Sí, es verdad, es que, bueno, pues como decíamos, ha sido tan rápida y tan la irrupción de la IA en nuestras vidas, ¿no?, que cuando pensamos en introducirla o en conectarla, digamos, con nuestras empresas, aun sabiendo que tiene muchos beneficios, nos surgen muchas dudas y para eso estamos hoy aquí, ¿no?, porque seguramente habrá mucha gente que nos esté viendo hoy diciendo, bueno, y se le ocurrirán montones de preguntas que hacerte a ti, que eres una experta, y bueno, pues vamos a intentar responder todas las que más podamos en este espacio que tenemos, pero, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una empresa o qué consejo le darías a una empresa que en este momento nos está viendo y está diciendo, oye, pues igual yo necesito una plataforma de IA o igual yo necesito trabajar este concepto mejor, ¿no? Pues al final es algo tan sencillo como tener muy claro qué sistema tienes, ¿no? Si no tienes suficiente con el equipo que tienes, alguien que te haga una auditoría de tu sistema y te diga esto es lo que necesitamos. En nuestro caso, les proporcionamos estas soluciones personalizadas a los clientes, ¿no?, con pruebas de concepto gratuitas, donde la gente puede entender un poco más qué es lo que tiene y qué es lo que quiere, ¿no?, y cómo poder aplicar la inteligencia artificial a su ámbito, porque todo esto al final es súper personalizado
y depende mucho del ámbito y a muchos niveles, ¿no? Podemos empezar por algo muy pequeñito y cuando nos sintamos seguros, pues ir ampliando. Muy bien, vamos a otra cuestión que está en la mente de todos. Bueno, pues la IA tiene todos mis datos. ¿Hasta qué punto puede actuar la IA de una manera autónoma? ¿Qué opinas? Bueno, aquí es importante tener unos límites muy establecidos, ¿no? ¿Qué tareas conllevan una decisión humana, sobre todo decisiones éticas y morales? Y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, al igual que nosotros, tiene muchos sesgos y que todas estas decisiones que nosotros le podemos confiar tienen que ser siempre supervisadas, sobre todo en ámbitos clave como seguridad, como educación, como seguridad. Siempre tiene que haber responsabilidad. Sobre todo, pues automatizar tareas que no tienen ningún tipo de peligrosidad y tener a alguien siempre que siempre esté pendiente de estos sistemas y controlándolos. Y así será la única forma en la que podamos ir cada vez delegando más tareas, ¿no? Con un control muy exhaustivo. Celia, tú que eres ingeniera en IA, yo creo que todos de una manera o de otra, algunos de manera profesional, otros de manera incluso lúdica, te diría, estamos intentando pillar a la IA en un renuncio. Estamos intentando a ver cuál es la fuga que tiene la IA. Bueno, no puede ser que lo sepa todo, no puede ser que sea tan perfecta, no puede ser que no sirva para todo. Vosotros desde el punto de vista profesional, que es vuestro día a día, que trabajáis con ella todos los días, ¿cuáles son en esta primera etapa de la IA esas fugas que podemos detectar? ¿Existen o realmente es tan perfecta como la pintan? No, para nada la IA es perfecta. De hecho, las principales imperfecciones que puede tener son las nuestras como seres humanos, que ya son muchas, ¿no? Porque hablando de procesamiento del lenguaje natural y de los LLMs y de toda esa tendencia de IA generativa, sobre todo, hay muchos fallos que no podemos controlar y muchos sesgos que ya le hemos introducido con nuestros propios datos y otros muchos sesgos que no seremos capaces de detectar porque coinciden con los nuestros, ¿no? Y para nosotros está bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la IA es una herramienta más, que cuanto mejor se afine, menos sesgos y menos problemas generará, pero nunca confiar la capacidad de decisión completa en la inteligencia artificial, ¿no? Celia, si no tratamos, si no trabajamos con bien esos datos, si no trabajamos con empresas como la vuestra que nos ayuden a manejar y a canalizar esos datos dentro de la IA, ¿qué puede pasar en una empresa? Es decir, todos hemos hecho aquello de vamos a preguntarle a la IA qué sabe de mí y de repente nos hemos encontrado con cosas muy marcianas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la IA diga de nosotros lo que realmente tiene que decir de nosotros, lo que queremos que se traslade al exterior? Porque antes era Google, ahora preguntamos a ChatGPT. Al final, todo lo que le vayamos a preguntar sobre nosotros, sobre nuestra empresa, sobre nuestros datos, es lo que va a estar disponible en Internet o haya estado disponible en el pasado en Internet y haya estado integrada con esos datos. Entonces, pues tener muy clara la visión que queremos dar de nuestra empresa y lo que está publicado, ¿no? Todas estas técnicas de SEO, etcétera, sabrán mejor todos esos departamentos cómo tienen que gestionarlo, ¿no? Pero al final la IA simplemente utiliza los datos que están disponibles de nosotros, así que es lo que tenemos que controlar. Muy bien. Y para quienes quieran conocer más sobre Cloud Levante y Minte, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, pues en nuestra web, en cloudlevante.com, en LinkedIn también somos muy activos, tenemos muchas publicaciones y se pueden poner en contacto en cualquiera de las dos fuentes por nosotros, redes sociales y estaremos encantados de atenderles. Un mensaje final para terminar, un mensaje clave sobre cómo os gustaría que fuera la IA del futuro. Tenemos ya una IA muy potente en el presente, pero ¿cómo os gustaría que fuera en el futuro y cuál es la importancia de la seguridad y la eficiencia tecnológica? Bueno, la eficiencia tecnológica y la seguridad va antes que la inteligencia artificial, ¿no? Es una base sobre la que tenemos que construirla. Actualmente, sobre todo la seguridad, ¿no? Es una tarea clave para cualquier sistema. Sin seguridad no tenemos nada implementado. Y la optimización es necesaria sobre todo la optimización en temas cloud, en temas de infraestructura. Vamos, no se puede
explicar la importancia que tiene para poder implementar todos estos sistemas. Hemos visto que el hardware y la capacidad computacional es lo que determina que podamos ir un paso más allá o nos quedemos donde estamos, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Celia. De verdad ha sido un placer porque, bueno, es verdad que sobre todo esto hay mucha información y a veces cuando hay mucha información esto da lugar a cierta desinformación y tener el lujo de hablar con una experta como tú en IA, la verdad es que nos aclara muchas cosas y nos hace seguir pensando en esta herramienta tan importante por el camino correcto. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte para vosotros. A ver si volvemos a hablar pronto y seguimos avanzando sobre todas esas novedades, ese universo de novedades que nos va a dejar la IA. Gracias. Gracias a ti, un placer.